Hola amigos de Honor Ediciones y canales amigos de ASO Digital Content, Asociación de Metres y Club del Barman de Aragón. Y bueno, pues hoy estamos realmente contentos porque tenemos aquí unos amigos colombianos que nos van a explicar el mundo del café. El mundo del café que es enorme, que podríamos decir aquello de prácticamente el mundo del café es inabarcable. Y les tengo que decir que conforme más avanzas en él, más inabarcable te encuentras. Porque no solamente está la cuestión de los orígenes, las fincas, los tipos, y luego está todo lo que es el mundo de la genética, que además en Colombia llevan años y años y años trabajando para que podamos todos recibir un producto de calidad. Y como ellos suelen decir, pues Colombia no es el mayor productor del mundo, pero sí el que mejor café de calidad tiene del mundo. Así que vamos con nuestros amigos. ¿Qué tal estamos? Hola, hola a todos, muy bien por acá, deseoso de compartir ideas y de aprender del conocimiento que tienen en España y en otros países del café, muy interesados en compartir un poco el trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años y bueno, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para atender a sus inquietudes. Un saludo muy especial, Eliseo, y muchas gracias por tu invitación. No, no, a todos vosotros. Josué, no, José no está. Muy bien, bueno, pues a vosotros gracias por bueno, pues acudir al llamado de invitación para hablar del mundo del café. Porque, bueno, pues no hay muchas oportunidades de poder hablar con personas en directo que se dedican al mundo del cultivo del café. Y si queréis, vamos a empezar con algo muy ligero para que nuestra audiencia se sitúe. Colombia tiene fundamentalmente la producción del café, de los cafetales, a lo largo de las sierras. ¿Es fundamental la altura para dar calidad en el café tal y como lo concebís vosotros? Sí, realmente la altura es un elemento que influye notablemente y también elementos climáticos dentro del proceso. Colombia se caracteriza por tener un clima variado. Hoy, por ejemplo, estamos lo que llamamos verano aquí y es una temperatura aproximadamente de 28-30 grados centígrados en la ciudad. En la localidad donde yo me encuentro, el máximo son 26-28 y en cualquier momento puede llover. Baja la temperatura, luego a las 3 horas vuelve a subir. Entonces, hay determinantes que no solamente están relacionados con la altura, sino otros determinantes climáticos que influyen bastante en esta producción. Ese tipo de variedades son los que probablemente den un sabor especial al café y nos obliguen también, en este caso de los cafés especiales, a tener un proceso muy vigilado de continua inspección para lograr un café de alta calidad. Sí, en el caso de las variedades con las que estamos trabajando, tenemos una de estas es considerada exótica, que sería el chirozo. Algunas personas lo conocen como chirozo caturra, pero pues acá se conoce como chirozo de porte alto y chirozo de porte bajo. Esa diferenciación es visual, pues es por el tamaño del arbusto. Ese arbusto, pues tú lo puedes cultivar desde 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, pero entre más altura tenga el cultivo, pues va a tardar más en producirse el fruto y en ese proceso de producción, el tiempo que toma, se van madurando más los sabores y las notas del café. Entonces, en este caso, la altura en las cordilleras, lo que tú llamas sierras, favorece cafés como el Chirozo, por ejemplo. Nosotros tenemos de los cafés que producimos y desarrollamos para el mercado, dos lotes. Uno está ubicado a 1950 metros sobre el nivel del mar y el otro está a 2100. Son predios separados tal vez por 2 kilómetros de distancia. Entonces, en esa diferencia, incluso en los sabores y en las notas y en la calidad del café, pues abrumadora. En la
valoraciones, cada uno tiene 87 puntos y el otro tiene 88 puntos. Y pues el de 88 es de una complejidad bastante interesante y es pues nuestro mejor café, que está más alto. Entonces a mayor altura el café se desarrolla de forma diferente y pues nos dice por lo que tenemos, por lo que hemos visto que es mejor. Ujú. Vamos a dar a nuestra audiencia un conocimiento de, bueno, pues de los principales productores, ¿no? Porque todos ustedes saben que fundamentalmente uno empieza desde México hacia abajo y vas pasando por todo, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panamá también, Brasil, Venezuela, todos, Colombia, tienen café. Pero los productores grandes, grandes, grandes se lo lleva la palma Brasil, con prácticamente, según las estadísticas que he podido obtener hoy, de 2.900 millones de toneladas. Que eso supone, hablando en sacos, pues a 60 kilos dividan usted, son un montón de sacos. Pero sin embargo, Brasil produce arábica, pero también tiene robusta, que tiene una calidad, entre comillas, inferior, ¿vale? Luego viene Colombia, Colombia que va lejos, pero produce también bastante, produce casi 800 millones de toneladas. Y ya después siguen Honduras, Jamaica, Hawái. Es decir, que tenemos países que están produciendo muchísimo, pero en distintas calidades. Y ya están escuchando que llegan en tal perfección en Colombia a que esas diferencias de altura les obliga a plantearse cómo llegar a dar unas notas de cata. Y allí quiero entrar. Has mencionado la SCA. ¿A vosotros cómo os ayuda el tener esa referencia internacional de cata con la SCA? Realmente hay que partir del contexto colombiano y es que realmente nuestro público está en un proceso de, diríamos, educación con el café. Este proceso de las escalas es un proceso que no se ha conocido mucho en este momento. Parte de nuestra labor es llegar a públicos y lograr un proceso de educación y referenciar, explicar un poco frente a qué consiste esto. Y es una forma de introducirnos y favorecer la calidad. De hecho, pues con los públicos que ya tienen un poco de formación en café y que nos hemos encargado de ello, pues ya nos preguntan por este punto de referencia. En ese sentido, es importante para nosotros y también es un punto de referencia para buscar la mejora continua en este. En el caso especial de Camino Café, que es un café Castillo, variedad Castillo, que es una variedad colombiana, hemos logrado mejorar inclusive pues este puntaje. Comenzamos en 82 puntos, hoy estamos en 85 y todo esto ha obedecido, por ejemplo, a procesos de fermentación, inclusive desde la recolección del café, no solamente desde el despulpe. Nuestro proceso generalmente es lavado y esto pues ha logrado que poco a poco, cada que hacemos un lote nuevo, una producción, se hace una cata y esto ha permitido pues ir evolucionando. También en nuestra experiencia lo hemos sentido. Entonces ha sido importante para nosotros este punto de referencia. Bien, yo agregaría algo y es, Colombia es, como tú lo dices, muy complejo geográficamente. Tiene tres cordilleras y esas tres cordilleras, digamos, antropológicamente, hacen que seamos muy distintos. La zona tal vez andina del sur de Colombia es la que más desarrollo tiene con relación al café. Eh, Culturalmente, en términos del café, ellos nos pueden llevar 20 o 30 años en conocimiento de café. De las grandes marcas que tienen mercados en otros países, ellos tienen tiendas propias en otros países, esos caficultores, ellos llevan mucho tiempo, entonces para ellos eso es un poco más habitual. En nuestro contexto, como lo decía Marlon, nuestro público no está muy habituado y consumimos, digamos, nuestras familias, los amigos, todo, consumimos cafés masivos que no tienen ese tipo de información o de, digamos, de valor, y se consume últimamente, las últimas décadas tal vez, los jóvenes, la llegada del turismo, la apertura, porque Colombia pues
estuvo mucho tiempo aislada por temas políticos, de seguridad, etcétera, pero empezó a llegar mucha gente y empezaron digamos, a proliferar los cafés de especialidad y a llegar personas buscando buen café. Entonces eso lentamente ha hecho que empiece a generarse una cultura y pues ya es un poco más común. Nosotros, en nuestro emprendimiento colectivo, esa es una de nuestras misiones y es, además de producir café y entregárselo de alta calidad al consumidor, es educar al consumidor colombiano digamos, en este tipo de estándares que hacen que tengamos valores objetivos eh, para decir que un café tiene estas u otras condiciones. Entonces sí nos ha ayudado bastante incluso para comercializar. Ya digamos, los compradores de café tasan el café de acuerdo a esos valores y exhiben el pago al mercado con la escala, así de claro es. Ujú. ¿En qué medida, aquí en España se conoce perfectamente, que a vosotros probablemente nos parecerá, pero para nosotros una figura mítica dentro del café colombiano es, Juan Valdés, ¿de acuerdo? Pero no es el único que certifica el café colombiano, por lo que he podido ver. ¿Cómo os ayuda la Federación Nacional de Cafeteros a dar una proyección de seguridad hacia el comprador en café en verde europeo? Bueno, realmente en nuestro caso particular estamos alejados de la Federación Colombiana de Café. Em, Nosotros comercializamos por ahora internamente en nuestro mercado colombiano y esto ha sido una decisión que hemos tomado por políticas personales también frente a la compra y distribución del café que se hace al campesinado colombiano. Em, por ello, tomamos como referencia así el valor del café internacional y cómo ellos lo referencian. Partimos de allí para la venta y para la comercialización. Sin embargo, es el único punto que tomamos para ello. Entendemos que hay algún tipo de ayudas que hace la Federación Colombiana al campesino, al productor. Sin embargo, nosotros, de hecho, no podríamos llamarnos competencia, pero sí hemos logrado, inclusive con otros caficultores, lograr comprar alguna producción por encima de los costos que ofrece la Federación Colombiana y que ha ofrecido tradicionalmente. Eso es pues, básicamente lo que podríamos anotar. No sé si mi compañero León, mi amigo, podría o quiere agregar sobre esto. Existe un mercado paralelo, no es muy grande, pero sí existe. El gran volumen de café que produce Colombia lo comercializa la Federación, pero ese mercado paralelo ha ido creciendo debido a que los productores han encontrado mejores precios pues a la hora de vender su café. Lo otro es, lentamente también se va avanzando como en la autonomía de la marca propia, ¿cierto? Y ya en el mercado existen muchas marcas autónomas de autogestión por parte de cada caficultor o incluso de personas independientes que simplemente son intermediarios, ponen un capital y compran a un caficultor su cosecha y ellos le buscan mercado. Eso cada vez es más amplio, hay muchas marcas, mucha competencia, eso me parece que es bueno y la federación pues ha cumplido un rol. El Juan Valdez sí es muy popular acá, sigue siéndolo. Hacen casting para elegir quién lo va a representar cada cierto tiempo. Ahí hay como un tema mediático muy relevante. Publican cuánto es su salario, cuántas cirugías tiene. Este tipo de cosas salen mucho en la prensa, pero eh, mm, pues sigue siendo icónico. Sigue siendo icónico. No obstante, hay que decir que sí hay ya un mercado muy importante que maneja otros costos, otros precios y desarrolla el café de una manera distinta. Eh, quis- Quisiera agregar algo con la marca Juan Valdés y es que sí hay que reconocer, ahora ellos tienen tiendas en Colombia, antes no se tenían, estamos hablando de hace unos 15 años, logran, si no es un poco menos, establecer tiendas y eso ha llevado al público colombiano a preguntarse y a querer consumir un mejor café. Entonces, se agrega que
Inicialmente Juan Valdez era un personaje conocido sobre todo en el exterior, sin embargo ya se preocupan por el público colombiano y eso ha despertado otro interés de dejar consumir el café masivo y buscan consumir café de calidad, porque por lo menos nuestra historia, como lo planteaba León antes, ha sido consumir un café no muy bueno, paradójicamente siendo uno de los mejores cafés del mundo. Entonces, quería agregar esto, sigue siendo muy icónico, se cree mucho en la federación, de hecho, los cafés que tienen el sello de la Federación Colombiana a las personas les puede generar mayor confiabilidad en términos de consumo. Sin embargo, venimos otros mercados emergentes trabajando fuerte también sin estas marcas. Eh, Hay muchas preguntas, pero voy a intentar ir con orden. Por situarnos, es decir, Marlon, vosotros cultiváis y tenéis café Castillo, ¿no? Así es, Café Castillo. Trabajáis Catuay, ¿de acuerdo? Catuay y Chiroz. Y Chiroso. Bien, primera pregunta. ¿En altitud vuestras fincas están parecidas o no? Estamos en la misma zona geográfica. Adelante, León. Bueno, son tres cordilleras. Marlon está en la central y yo estoy en la occidental. Y el Catuay está a Occidental quiere 1650, decir que tú estás más cerca de hacia Venezuela, no, hacia el Pacífico. Ese sería, hacia el hacia Pacífico, Venezuela es oriente, o sí, sea, hacia el Pacífico. hacia los Andes, hacia Panamá, hacia arriba. Ok. Lo que ahora es muy popular, el tapón del Darién, el Catuay está muy cerca donde nace el Darién, ahí, esa selva. El Catuay está ubicado ahí a 1650 metros sobre el nivel del mar, en una zona bastante compleja en todos los sentidos de la palabra. La afectan no solo condiciones ambientales, sino políticas y sociales. El nombre de la marca de ese Catuay con el que se distribuye en el mercado es Indómito, Café Ujú. Indómito, precisamente por esas condiciones Que eh, aparece que, en que, tu rotulación. que- Ujú. que te estoy mencionando de inhóspitas, de salvajes, de agrestes, de difíciles. Y el Chiroso está en el mismo municipio, en el mismo pueblo, pero ya está a 300 metros sobre el nivel del mar más alto, sobre la misma montaña, la misma cordillera, que sería la occidental. Está cerca a los 1950, un chiroso, un cultivo, y el otro está a 2100, y pronto voy a tener otro lote que está a 2040. Ese café en estos momentos acá en Colombia, hay como tres cafés que son la sensación en los consumidores, que es el Borbón Rosado, el Geisha y el Chiroso. Y mi pueblo, concretamente Urrao, se llama Urrao, eh, se especializa en Chiroso. La mayoría, pues allá hay de todas las muchas variedades, pero la variedad que identifica al pueblo en el mercado del café e incluso a los turistas y eso es el Chiroso. El chiroso, me decías fuera de cámara, que es el caturra en variedad o un varietal. ¿Es una variedad o es un varietal? ¿Sí? Es un café de Etiopía, de origen etíope. Cuando llegó al pueblo, bueno, apareció. Los campesinos en general en Colombia no tenemos mucho conocimiento sobre genética. Tenemos unos retrasos importantes, sobre todo en esta zona del país, un poco del centro occidente. No hay mucha formación en esto. Eh, los campesinos son simplemente productores. Yo soy hijo de un campesino, soy campesino. Mi abuelo sembraba unas variedades que hoy en día son consideradas exóticas, pero pues nunca, de hecho ese cultivo de mi abuelo murió. Entonces mi padre sembró otras cosas, sembró aguacate, sembró granadillas, porque no era rentable, no había información, no se sabía desarrollar un café, una marca, nada de esto. Simplemente se consumía. Ese que él sembraba se llama pajarito y se paga en ese momento, se paga súper bien porque es considerado un café exótico. Entonces aparece, hace tal vez 20 años, empiezan a aparecer en el mercado los chirosos de Urrao, que son unos cafés con unas propiedades aromáticas muy interesantes, con unas notas frutales y verdes, herbales.
Eh, Tiene notas como por ejemplo durazno, limoncillo. eh, y bueno, ya eso lo trabajan también con fermentaciones, le agregan acentos a ciertas notas y el asunto es que empezó pues como la inquietud por esta variedad, por este varietal y eh, entonces se decía que era propio del pueblo, pero no era así. Alguien, un investigador en la revista Agronomy, hizo una secuenciación genética y logró determinar que de esta varietal venía de Etiopía. Es Y decir, es viene de la típica, tiene viene de la raíces de típica, típica. sí, está conectado genéticamente con el geisha y con el borbón rosado. Entonces, digamos que esa información no se conocía. Entonces la gente, tú vas hoy al pueblo, al campo, y los campesinos siguen creyendo que es algo extraño, misterioso, que apareció un árbol en cierto bosque y que, ¿cierto? Entonces, ese es el conocimiento que tenemos. Nosotros estamos descubriendo, también tenemos como propósito en nuestro proyecto acompañar a más campesinos en el conocimiento de estas informaciones. Tenemos un equipo de asesores en terreno que han sido, un asesor que ha sido pues bien capacitado. Marlon, ¿quería agregar Luego algo? os cuento una anécdota así, Marlon. Cuéntanos qué altitud estás cultivando y luego me interesaría también que centraras el tema de vuestros suelos, qué tipo de suelos son. ¿Son volcánicos, son rocosos, son arcillosos? ¿Qué tipo de suelos? Muy bien, bueno, yo estoy ubicado en un municipio que se llama Angelópolis, queda a 40 kilómetros de la capital, de Medellín, realmente estamos muy cerca. Estamos a 1750 metros sobre el nivel del mar, específicamente mi finca, sin embargo, yo estoy vivo en una vereda. El municipio queda entre 1950 y 2000 metros. Es una variedad castillo, una variedad arábiga. Ha sido importante y ha sido un proceso de convicción. En mi caso, es trabajar una variedad tradicional colombiana. ¿Sí? Además que tiene una propiedad específica y es que es muy resistente a la roya. Y eso permite que yo pueda llevar por lo menos un proceso lo más limpio posible de químicos y ha sido una de las características que he querido destacar con este café y por ello, por rescatar la tradición del sabor, por rescatar un café limpio, sin químicos, he querido continuar con esta variedad. Nos encontramos en la finca de León Jaime y la mía en el mismo sector del departamento, es decir, el suroeste antioqueño, y estamos aproximadamente cuando se sale de la capital, pues el primer municipio que se encuentra en el suroeste es Angelópolis y luego unas que 3, 4 horas después estaría pues León Jaime a otras altitudes. Nuestro suelo es un suelo rico, es un suelo arcilloso, ¿sí? Tenemos una característica muy importante y es la variedad del clima, como lo planteaba ahora, y eso ha logrado pues que tengamos un suelo rico. También empleando algunas estrategias, una por ejemplo en la siembra del café castillo es sembrar unos árboles de sombra que aquí lo denominamos yarumo, y una de las características de este árbol es que impide el crecimiento de lo que se llama maleza aquí, que realmente es vegetación secundaria, que esta roba bastante nutrientes a los árboles de café. Entonces, este tipo de estrategias, además que logran reducir el crecimiento de estas vegetación secundaria, también va formando distintas capas que ayudan a un abono natural y a tener un café, como lo decía anteriormente, pues lo más limpio posible y es una política que se ha generado desde Camino Café. Mm. ¿Cómo os defendéis vosotros, León, del tema de... Porque para los que no lo sepan, la variedad del Castillo se elaboró genéticamente para ser resistente a la roya. Y la roya, todos los que somos de campo, incluso aquí en Europa, sabemos que son enfermedades que se producen fundamentalmente por la humedad. ¿Vosotros cómo os defendéis, León? Bueno, el suelo donde estamos nosotros, en cambio, en Urrao, en el municipio, es volcánico. Tiene muchos sedimentos, hay mucha vegetación, siempre hay vegetación y llueve permanentemente, entonces hay mucha humedad. La broca llega a Colombia a finales de los 80, si no estoy mal, y la federación
en primera instancia fue la que impulsó grandes campañas para combatir la broca. La primera que hicieron fue deforestar las cafeteras. Talaron todos los árboles de las cafeteras para evitar no solo la broca, sino otra enfermedad que es la roya. Y en muchos lugares, pues el paisaje cambió porque el paisaje cafetero es bastante forestal, digamos, acá lleno de árboles, de muchos árboles que también se ha ido aprendiendo pues el papel que tienen ahí y ahora están nuevamente reforestando las cafeteras, los cafetales. Finalmente el método pues existe, también se probaron con insecticidas, con muchos productos químicos, eso pues trajo otros problemas ambientales de otro tipo. Han explorado muchas, digamos, herramientas, entre otras, por ejemplo, la última que yo vi fue una mosca eh, editada genéticamente para alimentarse de las larvas y esta mosca, no recuerdo muy bien el nombre, es un nombre, creo que es emperador, algo así, no la recuerdo muy bien, ahí fallaría. Ese dato te lo puedo compartir más adelante. Entonces esta mosca se alimenta de larvas y de insectos, entonces es un mecanismo, pero yo creo que en España saben muy bien qué significa introducir una especie en un hábitat para controlar una, otra especie invasora, ¿cierto? Entonces, eso genera una cadena. Por ahora la técnica que los campesinos manejan y que es más accesible, está más a la mano para quien esté en la federación o incluso trabaje por fuera de ella, se llama el re-re. Y el re-re es, yo recolecto el café y recojo lo que queda en el piso. Entonces siempre el campesino aquí está caminando la cafetera y recogiendo. La caficultura en Colombia es muy artesanal, solo, sobre todo en nuestras zonas que son montañosas. Más al sur sí tienen mecanización y apenas se están desarrollando herramientas para nuestras condiciones, pero todo es muy artesanal, muy manual. Entonces este RR hace que uno siempre esté recogiendo los granos que están en el piso. Con eso la instrucción es mucho cuidado al dejar caer algún grano con las personas que lo recolectan y luego días después de la cosecha pasan las personas haciendo esto para, digamos, para garantizar eso. También se están explorando muchos productos orgánicos, ¿sí? Eh, lo último pues que estábamos mirando era cómo combatir las malezas con el agua que resulta del proceso de lavado del café, ¿cierto? El agua del proceso de lavado normalmente se, se liberaba al ambiente, es decir, agua contaminada de un proceso se liberaba o las fincas más avanzadas y con más recursos tenían plantas de tratamiento y pues trataban el agua para recuperarla. Con uno de estos asesores que tenemos ahora, que fue capacitado por la federación, lo que se hace es que se lava el café y se pone a secar y el agua que queda se almacena durante 3 meses, se le ponen cítricos y con esa agua se fumiga la plantación sin tocar los arbustos y eso quema las malezas. Entonces eso apenas está porque también no había conocimiento, no había desarrollo de la agricultura orgánica. Los abonos también eran, digamos, básicamente manejados por instituciones con un interés netamente comercial y pues las cuestiones eran complejas. Ahora hay producción propia de insumos agrícolas, se están trabajando con minerales esenciales, con cosas que tenemos también, roca, carbón, se está aprendiendo a hacer, digamos, procesos interesantes con esto para generar, digamos, cuidado ambiental y limpieza pues en la taza para que el café quede sin trazas químicas o sin productos adicionales y eso ha hecho que suba mucho más la calidad. Entonces, sí, de esa forma, no, digamos, de la forma más artesanal seguimos defendiéndonos de la broca con el re-re. Eh, Marlon, vosotros que estáis, has dicho, fuera de lo que es la federación, eh, ¿cómo os conseguís defender? Y has dicho también que intentáis focalizar vuestro producto hacia el mercado interior. Pero, ¿cómo una finca que está fuera de la federación, cómo llega a tener posibilidad de vender su producto
fuera del país? ¿Cuáles son los canales que fuera de multinacionales también? Porque me supongo que estaréis habituados a que las grandes multinacionales llegan y compran cientos de toneladas y los almacenan, se los llevan y luego, pues bueno, juegan allí un poco con la retención de mercado, ¿no? Que de eso también sabemos en otro tipo de productos como el maíz o el trigo o la cebada, ¿no? Aquí en Europa. ¿Cómo os defendéis? Bien, realmente el consumo masivo de café en Colombia sigue siendo el café de alta producción. Estos públicos que nosotros estamos buscando realmente son públicos especializados. Eh, ¿A qué me refiero con especializados? Que están educándose, por llamarlo así, en la cultura del café, están introduciéndose. Hay un elemento importante y es que si bien la federación tiene gran posición en Colombia, tampoco impide que otras marcas pudiesen vender. Ahora, la introducción a supermercados y mercados mucho más grandes, pues sí podría presentar probablemente o podría ser un punto de exigencia o a favor que podría jugar. Otro elemento importante o una variable que es importante tener presente en nuestro mercado y es que no es masivo. Realmente nuestra producción es poca, pero de alta calidad. Y la política que tenemos para Camino Café es tener poco, pero en calidad, versus mayor volumen, menor calidad. No es nuestro interés específicamente. Entonces, es una marca que ha estado posicionándose poco a poco. Realmente no he sentido, en mi caso particular, la presión de no tener el sello de la federación. De hecho, pues es algo que aquí en Colombia, para los mercados que nos movemos, no es un punto fundamental. Y con esto, pues realmente no he tenido ningún problema. Ahora, en términos de ingresos, pues sí, podríamos no, es evidente que ellos son unas multinacionales que tienen grandes cadenas y superficies alimenticias a su favor y que nosotros nos enfocamos en otro público un poco más pequeño. Caso particular, profesores, es nuestro gran público. Y ahora profesores universitarios y de instituciones educativas escolares. Allí nos estamos moviendo interesante y hemos descubierto algo muy importante y es el alto precio que hoy están teniendo las otras marcas masivas. Es un costo que hoy está muy elevado, está subiendo bastante y que nosotros aún nos conservamos en unos costos un poco más bajos a mejor calidad. Entonces también es una forma o una estrategia de competir dentro de estos mercados. Además de lo que se mencionaba anteriormente, es poder tener un café limpio y que está garantizado, por ejemplo, los procesos de selección desde su recolección hasta cuando sale al público. Es decir, una vez nosotros ya tenemos el tueste del café o antes del tueste también hacemos ciertos procesos de recolección previa, lo que nos ha asegurado cada vez una mejor calidad y un mejor sabor. Los granos que están, por ejemplo, picados por la broca o tienen daño mecánico, inmediatamente nosotros lo retiramos y logramos que queden el grano más limpio posible para poder asegurar así una mejor calidad. Ujú. Bueno, hay un montón de... eh, ¿en qué medida, León, cuando un agricultor decide plantar un tipo, una variedad de café, está haciendo una apuesta de largo recorrido, porque prácticamente son entre 15 y 20 años lo que la planta del café te va a sobrevivir? ¿Tú crees que esa apuesta de coger una variedad caturra o castillo o cualquier otra variedad de las que podáis llegar a alcanzar? Porque lo que sí es cierto es que hay variedades como Blue Mountain que vosotros no llegáis a cultivar salvo en alguna parte de Colombia. Esa apuesta al agricultor hoy la tiene muy clara de que está casándose con una variedad durante 20 años y que esa variedad os va a dar una calidad para salir al mercado o no os afecta tanto eso. Bueno, hace también parte de esa cultura de los campesinos de desinformación que a veces no sabemos si es intencionada o no. Y es que por muchos años se cultivó muy pocas variedades. Castillo, hay uno que se llama Variedad Colombia, que es una variedad también diseñada. eh, Castillo Centro. Hay una serie de variedades que son masivas en Colombia y que están en la mayoría de cultivos. Esas variedades las regala la federación, las semillas, los arbustos, promueve el cultivo de ese tipo de variedades porque pues tiene mercado para esto, ¿cierto?
Ese es básicamente el mercado de la federación. Y con el tiempo los campesinos fueron, y pues también algunas empresas introduciendo algunas variedades diferentes, diversas, principalmente en el sur de Colombia. Allá, como te decía, tienen una cultura amplísima. Ellos tienen jardines varietales, entonces tú en una finca encuentras de todo. De todo encuentras y tienen pequeños lotes y ellos sacan productos de todas estas variedades. Eh, eh, Lentamente los trabajadores y los campesinos fueron obteniendo semillas y dispersándolas por todo el territorio. Entonces, por ejemplo, el catuay en mi pueblo nadie lo conoce. ¿Cómo llega ahorrado? Un socio de mi padre, eh, una persona que se era dedicado al cultivo del plátano, tenía un pariente en el sur de Colombia, le regala esta semilla, lo lleva a mi pueblo y esto es una novedad por el tamaño del grano y la calidad digamos, de la producción del café. Es un café que es muy, físicamente tiene unas propiedades muy atractivas, en sabor, pues comenta la gente que es muy difícil subirle las notas, etcétera, pero en estos momentos él tiene 84 puntos y el caficultor con todos sus procesos puede alcanzar a subir la tasa. Se puede, ¿cierto? Se puede subir. Entonces, el voz a voz, también la federación se dio cuenta que ahí había un nicho interesante y empezó a promover también en sus tiendas el consumo de otras variedades. Y los entusiastas del café ya empezaron a estimular pues, el consumo de otras variedades y el caficultor entonces vio ahí oportunidades de diversificar sus ingresos. ¿Por qué? Porque esos cafés masivos tienen dos cosechas, ¿cierto? Dos cosechas al año. La principal que en el sur en estos momentos arrancaría como en septiembre hasta noviembre o diciembre, y donde nosotros estamos, la fecha principal de la cosecha es más o menos eh, noviembre, octubre. Empieza en octubre y termina, el año pasado terminó como hasta febrero, fue larga. Y hay un proceso que se llama traviesa, que es como una subcosecha que está más o menos entre mayo y estas épocas. Pero estos cafés especiales, como se recogen grano a grano en su estado óptimo, entonces no permite que tú estés retirando todos los granos de todos los colores, verde o como si lo hacen en las otras variedades. Estos cafés, Perdón, entonces, en todas en el resto de variedades se pueden coger granos maduros y menos maduros. eh, pues esos cafés de consumo, como son fincas tan grandes, entonces no tienen mecanización, ellos contratan jornaleros, personas que les pagan por kilo recolectado. Entonces ellos, si va una piedra ahí, va una piedra. O sea, ellos recogen todo lo que tengan que recoger porque le pagan por kilo. Entonces también las condiciones laborales acá han afectado la calidad. En la medida que hemos aprendido de cafés especiales, también que han avanzado ciertos derechos sociales con los recolectores, entonces se ha mejorado la calidad porque ya no van digamos, al cuenco de recolección, no van granos dañados, averiados, ya se seleccionan mejor. En los cafés especiales solo se recolectan los que están óptimos en su maduración. Entonces esto ha hecho que el campesino deje ahí los pintones, los granos no maduros completos, y ahí tiene cada 2 semanas o tres un poco de granos. Entonces es normal que un caficultor que siembre cafés especiales cada, cada 2 o 3 semanas de un lote te saque bastantes kilos cada 2 o 3 semanas. Entonces él siempre está trabajando porque está recogiendo lo que cae, lo que se maduró, y nosotros justamente el viernes anterior estuvimos en la finca de Marlon, recogimos tal vez una libra maduro. Entonces, esa libra se procesa y se pone a secar la semilla ya pues para dejarla lavada. Entonces, nosotros trabajamos solo con lavados porque los otros procesos son de mucho aprendizaje y de una inversión que normalmente se pierde, porque para aprender a hacer un buen fermentado, pues hay que invertir café. Sí. Esa es la pregunta que os iba a hacer a los dos. ¿Vosotros el beneficio del café lo hacéis lavado? Ya me has dicho que sí, tú también, Marlon. Y el proceso de fermentación no lo hacéis. También,
Sí, nosotros en el caso del castillo tenemos proceso, todo el proceso, desde la recolección. Qué aporta el lavado? Explicar a la audiencia qué aporta el lavado y lo que sería el proceso de fermentación para el futuro del café que vas a tostar. Muy bien. He implementado, por ejemplo, para tener un mejor castillo, comenzar procesos de fermentación previos. En el momento en que recolecto lo que aquí llamamos cereza, pero realmente es el grano de café, estoy dejando un proceso de aproximadamente 36 a 42 horas antes del despulpe. Eh, en este proceso hago un primer proceso, segundo proceso de selección, y es lo que denominamos el flote. Se mete el café en agua y los granos que floten son los que consideramos pasilla, es decir, que no son aptos para el consumo. Desde allí estamos asegurando la calidad. Luego del despulpe estoy realizando un proceso de fermentación anaerobia, y este proceso, con salida de aire de los gases, pero no con entrada, con válvula de salida, y esto ha permitido, por ejemplo, la experimentación. Inicialmente comencé con procesos de fermentación, comenzamos con procesos de fermentación de 24 horas. Luego hicimos un proceso de fermentación de 88 horas. Este no salió tan bien. Luego pasamos a otros de 60. Hoy estamos en un estándar de 48 máximo. Sin embargo, como lo planteaba al inicio de nuestra conversación, es muy variable de acuerdo a los determinantes de la temperatura. Hace un momento acaba de subir, por ejemplo, 2 grados la temperatura aquí. Entonces, son elementos que tenemos que estar todo el tiempo vigilando e inspeccionando. ¿Qué garantiza este proceso de fermentación? Que durante ese tiempo, pues, el grano logre absorber la mayor cantidad de sabores ácidos, dulces que pueda tener. ¿Qué garantiza el lavado? Realmente es un proceso tradicional que nosotros tenemos aquí. Garantiza, ya es un grano limpio. He intentado con otras formas de producción, por ejemplo con el café natural, y es un café que no se despulpa, sino que se deja secar. En mi caso lo dejé secar aproximadamente 7 semanas bajo el sol. Luego de que el grano estaba seco, se hizo un proceso de despulpe, una despulpadora especial, una trilladora y una despulpadora especial, y esto logró tener un café mucho más fuerte. Inclusive la sensación post consumo en las personas que lo probaron, y yo también lo sentí, una sensación como de mayor cafeína, mayor potencia, mayor influencia en términos del organismo. Entonces, este proceso de lavado ha sido para nosotros el más productivo, el más limpio, el más claro, el que mejor sabemos llevar, y esto ha garantizado pues que podamos tener hoy un estándar. Probablemente mañana tendremos otra, o en un mes tendremos otra temperatura, por ejemplo noviembre, diciembre serán muy fríos, tendremos que ensayar allí otras horas de fermentación para lograr obtener pues un sabor que nos agrade. Hoy, por ejemplo, estos lotes han tenido una exaltación en su dulce, en su sabor a panela, a caña de azúcar. Eh, Entendería que tendrá que ver el clima, probablemente. Tendremos que ver cuando estemos en otras condiciones climáticas. ¿Vosotros en qué medida vuestros procesos, tanto de lavado como de fermentación, en el beneficio, intentáis que sean procesos respetuosos con el pergamino del grano del café, de la semilla? Bueno, eh, el espacio del beneficio del café es un espacio pues muy importante, eh, porque allí, por ejemplo, se pueden eh, desarrollar algunas bacterias o algunos microorganismos que pueden afectar la taza, que la pueden contaminar. La federación en eso apoya mucho, entonces está con frecuencia sacando estímulos para equipo, maquinaria. Pero una maquinaria básica, pues de un beneficio, consiste en una expulpadora, unos tanques de lavado, y esos tanques últimamente ya no se están usando, sino que se usan unas canecas de plástico por temas de asepsia. Eh, Algunas fincas más avanzadas en el proceso de beneficio están, digamos, usando los residuos como la piel del café para hacer otros subproductos que también se comercializan. Barras de cereal con esta pulpa, con esa piel.
También con la cubierta que tiene la semilla antes de la piel, eso se llama mucílago, aquí le conocemos así. También se están haciendo otro tipo de ¿Cómo separáis productos. el mucílago en la fase de despulpe? Marlon, adelante. Bueno, luego del proceso de despulpe, inicialmente esta materia que queda de la cereza, nosotros la usamos para abono. La llevamos a un sitio de compostaje y esperamos a que tenga su proceso pues, de degradación natural. Luego con esta cascarilla o el mucílago que queda después del pergamino, estamos introduciendo abono también a la tierra con este proceso. Entonces estamos buscando es no perder en esta cadena de producción y sobre todo también ser muy respetuosos con el ambiente. Es Bien, un elemento que nosotros pero queremos destacar. entonces se emplea muchísima agua al retirar el mucílago. Por eso se considera pues el lavado, que es básicamente tú lo espulpas y lo dejas, en el caso nuestro, se deja en reposo No, en perdona que estas te corte, canecas y León. luego Hoy se lava. hoy, un segundo, porque, cuando has dicho que se consume mucha agua hoy, he estado viendo vídeos, sobre referencia, y en uno de los vídeos, hablaban de que para despulpar, 1 kilo era necesario entre 30 y 40 litros de agua. Y que gracias que habían introducido un proceso nuevo, para lo mismo, estaban utilizando medio litro de agua. ¿Eso es así, lo que han dicho, o es una leyenda urbana? Hay equipos nuevos, hay unas compañías desarrollando máquinas que espulpan y que seleccionan el café simultáneamente. También hay plantas de tratamiento de agua, pequeñas plantas que se instalan en la planta de beneficio, lo que genera una recirculación del agua y eso es lo que garantiza que se haya reducido el consumo. Yo en estos momentos estoy rediseñando justamente una planta de beneficio para un lote que empieza producción en 6 meses. Eso pues es nuevo también, son cosas que han ido llegando en la medida que apenas a Colombia, al campo colombiano, sobre todo en nuestra zona, empiezan a llegar los ingenieros, los agrónomos, entonces, ese tipo de cosas han ido mejorando el trato con el ambiente y también pues con la salud humana. Eh, sí, entonces se ha empleado mucha agua en esto y esa agua normalmente, como te decía hace un momento, se liberaba en las fuentes. En zonas donde hay poca pluviosidad, entonces también se recupera el agua de lluvia con medio de estanques. Nosotros, por fortuna, tenemos una zona donde siempre llueve, o sea, es muy lluviosa, estamos cerca de la zona, una de las zonas de mayor pluviosidad del planeta, que es una provincia que se llama Chocó, que es donde está el Darién, y particularmente en el predio pues, de mi padre, ahí hay nacimientos de agua, nace agua. Entonces nosotros hemos tenido diversos cultivos y no tenemos problema con el suministro propio. ¿Qué pasa? Si hay un riego comunitario y ese riego, si hemos visto que en verano se afecta, nosotros tenemos ya estanques y hemos sido muy afortunados pues que el predio lo tenga, el predio del abuelo, ¿cierto? Es como de generación y ese predio ha tenido el suministro propio, pero también tenemos conexión al riego comunitario y ese riego sí se ha afectado en verano porque ha proliferado mucho el aguacate. Entonces el aguacate demanda muchísima agua y aquí el año pasado hubo una sequía fuerte y se fue durante varios días, no había agua. Nosotros no regamos el café, eh, el riego de la lluvia es suficiente para eso. Entonces, tener agua suficiente para tener un beneficiario de café óptimo es complejo, no es sencillo, cada vez es más difícil. De hecho, el año pasado el café aquí estuvo bastante costoso por un problema que había con sequías en otros países productores como creo que era Brasil o Vietnam, no recuerdo muy bien, pero sí no, nos generó una suba bastante alta una subida bastante alta del precio. Entonces el agua sí afecta a eso y lentamente se ha ido, digamos, desarrollando algo para herramientas para generar menores consumos o reutilizar el agua en los distintos procesos. Yo te comenté uno muy orgánico que es esta especie de herbicida que se está empleando con el agua. Eh,
nosotros preferimos eso que ponerle un químico a nuestra tierra, porque ya sabemos qué significa eso. Entonces, eso es lo que te podría decir sobre esos procesos de beneficio con el alto consumo de agua. Eh, para los dos, ¿en qué medida el que existan aranceles a la exportación de producto de café para Colombia y para otros productores cafeteros va a generar una presión de que producto colombiano que salía al exterior se tenga que quedar en el país y por lo tanto sufráis, para los que estáis vendiendo café en el interior, sufráis una caída de precios? Indudablemente podría afectar. Si hay una concentración del mercado interno, si no logra exportarse lo suficiente, nos va a afectar. ¿Qué buscamos nosotros siempre? Por eso una herramienta y una estrategia mejor organizativa que tenemos es la culturización dentro del café. Esperaríamos que las personas pudiesen escoger entre café de calidad y café masivo. Es lo que nosotros esperaríamos, ¿cierto? Sin embargo, es indudable que nos podría afectar bastante. No sé, en el caso de León, ¿qué considera desde su perspectiva? Eh, en estos momentos el precio está muy bajo. En estos momentos, porque por la turbulencia que hay en términos geopolíticos. Eh, Hace 2 semanas fui a otro pueblo vecino que se llama Caicedo, que produce muchísimos cafés de especialidad. Y ahí hay un lugar donde, digamos, compran a los caficultores. Es una cooperativa de caficultores que se organizó y ellos exportan directamente a Japón. Entonces ellos compran a otros campesinos para llevar Ha dicho a a Estados Japón. Unidos y a Japón. Ujú. Tienen un contrato con japoneses de 100 toneladas de café de especialidad. Cada año pues, ¿De especialidad qué son? ¿Qué variedades? No. Borbón, Geisha, Chiroso, Pacamara, creo. No recuerdo muy bien, pero ahí en ese lugar se especializan en esos tres. Hay Borbón amarillo también, Borbón Sidra también tiene, ya estoy recordando más. Pero principalmente Geisha, pues es el más costoso, entre otras cosas. Bueno, y hablé con el líder, que es un campesino muy creativo, muy empoderado, y me comentaba este problema de los aranceles. Entonces, lo primero que me dijo es que, bueno, como saben, o como podría llegar a saber, tenemos un presidente de izquierda que responde muy fuerte a los discursos del presidente de Estados Unidos. Entonces, la primera razón que me dio es que, bueno, el principal mercado del mundo y del café de especialidad colombiano es Estados Unidos. Luego, en Asia hay un El nicho y primer Europa. mercado de café de especialidad es Estados Unidos. Estados Unidos para Colombia. Casi la mayoría de productores de café de especialidad exportan a Estados Unidos. Y luego seguiría Europa y por último un nicho de Asia. En Asia estaría Japón y China empieza a consumir apenas café de especialidad. Hace tal vez 2 meses vino acá pues como una misión a llevar café de especialidad a China. Entonces eso está empezando, pero ese mercado no es maduro. Y bueno, la primera razón que me dio este campesino de esta cooperativa es que gracias al presidente nuestro, los precios iban a seguir bajando, que lo mejor que podía hacer el presidente nuestro es cerrar la boca, no decir nada frente a los aranceles. Bueno, finalmente yo le pregunté que quién había iniciado con los aranceles, pues, y bueno, la discusión se cerró un poco, pero sí, hay tensión, hay inquietud sobre eso y indudablemente eso nos va a afectar porque eh, casi todas las cosechas de café de especialidad, la mayoría, la que no circula acá, se va con contratos a futuro. Entonces, esos contratos a futuro se van a ver impactados porque van a reducir la utilidad de los productores. En el caso del café de especialidad, la utilidad es muy alta, los beneficios son muy altos, ha permitido rápidamente en 10 años que la calidad de vida de estos campesinos en esta zona donde fui cambiara, y tienen un sistema de formación y un sistema financiero muy importante. Yo he visto esa evolución en ese grupo de campesinos. Ellos
se llaman Los Cuatro Mosqueteros, pero son 27, son 27 campesinos y alrededor del café trabaja toda su familia. Tienen cafeterías ya de especialidad, tienen supermercados, es decir, es un producto que permite evidentemente el desarrollo de esa comunidad. Entonces, el señor lo que me informaba era que sí, que él temía estas relaciones políticas, pero efectivamente sí está afectando el precio. En este momento el precio está muy bajo, está eh, 125 kilos de café pergamino, está en algo así como casi 500 euros. 5 por 4, 20, sí, 1.900.000, tal vez, sí, algo así. Y hace un año estaba en 1.000 euros. ¿Por qué hablas en 125 kilos? ¿Es alguna medida que tenéis ahí estándar? Es nuestro estándar colombiano. Ajá, carga de café colombiana y se miden 125 kilos. Y el estándar es porque a una mula, a un caballo, a un muladar, que es el transporte de estas montañas para sacar ¿Le el puedes café de poner 2 allá. sacas o qué? Claro, pero entonces son 120, le faltan 5. Que se pierden, que se pierden. Ya me lo imaginaba, porque además el estándar de cuando ves estadísticas de café siempre hablan de sacas de 60 kilos, ¿no? 60, y a base de leerlo, pues, yo siempre he pensado de que era un tema de transporte, pero de transporte no en almacén, sino desde la finca, ¿no? Porque me supongo que manejar, y esa es otra pregunta que me gustaría que me contestarais, el manejar lo que es la productividad de la recolección grano a grano, eso es una labor importantísima. Quiero decir, es algo para los que antes al principio os decía que yo soy hijo de agricultor y hemos cogido almendras. Vosotros sabéis lo que es un almendro, ¿no? No, igual no. Bueno, pues almendras, ¿no? Que se cogían a mano, fundamentalmente. Ibas con una vara, caían las almendras, las recogías. Pues coger el granito grano a grano, pues tiene que ser hacer 1 kilo de café, me lo imagino, y tiene que ser una labor de alguien habilidoso, cuando menos. Entonces, eso, ¿en qué medida ese problema de productividad, de captura del café en la finca, en el árbol, en lo que es el arbusto, es una dificultad que vosotros veis que de alguna forma se tiene que intentar ver cómo arreglar, cómo subsanar, cómo mejorar? Bueno, realmente en nuestro caso, el proceso de recolección podría decir que es uno de los procesos más importantes. Eh, el mismo detalle que tú mencionas es lo que lleva a que tengamos un café cada vez mejor. Hay un elemento importante y es que para lograr tener un café de especialidad, yo podría decir que casi que el recolector tendría que ser la misma persona dueña de la marca del café. ¿A qué me refiero con esto? Que generalmente cuando se contratan cosechadores, recolectores, ellos no van a tener el mismo cuidado. Entonces hay procesos probablemente rápidos, ellos son muy hábiles. De hecho, cuando ellos recogen 100 granos, yo estoy recogiendo en mi caso 20, porque llevan años haciendo esto. Sin embargo, no prestan el mismo cuidado. En mi caso, realmente no consideramos como una dificultad que este proceso se siga llevando. De hecho, lo disfrutamos. Ponemos música, me acompaña mi perro y he logrado, hace 8 días estuvo Leo en mi finca allí con unos amigos, con el hijo de ella, es decir, para este proceso, en mi caso es un ritual, por llamarlo así, y es un momento de esparcimiento y diversión. Vuelvo, insisto, probablemente porque sean árboles pocos. En el momento en que sea gran producción masiva, ya podría estar diciendo otras cosas. Entonces, proceso importantísimo este. De hecho, se ha ido tecnificando y es desde la misma recolección lograr identificar los que están maduros, pero que tal vez están picados, separarlos de una vez. Entonces, es un proceso de exploración, de gusto por hacerlo y realmente pues para nuestro momento de nuestra marca, el desarrollo que tenemos es adecuado tal como lo estamos haciendo. ¿Vosotros tenéis la tentación de utilizar semillas de los propios granos de café que estáis recolectando de aquellos arbustos que veis que tienen
una capacidad productiva o que pueden tener una fruta especial para después ir plantando en otras zonas, en otra parte de la finca? ¿O no hacéis eso? Sí, 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 de hecho es una de las prácticas que aquí se tienen, inclusive con mi vecino, que estamos, pues nos divide una cerca, se ha logrado realizar un intercambio inclusive de los mismos palos. Nos resulta bien, nos ha resultado bien. También depende pues mucho de las condiciones del suelo donde se siembre, pero hasta el momento es una práctica interesante para nosotros, es importante. Eh, en nuestro caso, los árboles que se acceden pues con todos los cuidados técnicos son los que suministra la federación, son gratuitos. Pero estas variedades de especialidad circulan de mano en mano de campesinos. Existen laboratorios que los tienen, pero es el productor que va directamente a la finca, elige el árbol, ve el árbol y lo selecciona. Y de allí se recupera los granos y se le hace un proceso de cuidado especial y de ahí se germina. Es lo que hacemos. Entonces esos cafés de alguna manera mm, garantizan cierta cultura de diversidad. Esto lo digo es porque yo he visto, por ejemplo, con los frijoles, mi abuelo tenía como 17 variedades de frijoles. Entonces, con el tiempo y con los mercados masivos se posicionaron 3 variedades. El resto de variedades desaparecieron del mercado. No hay. Las conservan personas que están muy aisladas de los mercados, muy alejadas, más bien personas que se dedican a la agricultura orgánica. Y me parece que en el café aún esta práctica de obtener la semilla del árbol y incluso pues dársela a un amigo, regalarla, y eso garantiza que el mercado, por ejemplo, de cafés especiales siga creciendo. Hay personas como este cooperativista del municipio vecino de Caicedo, que él su finca la dedicó ya solo a semillas. Entonces, él le regala las semillas a los campesinos, pero en esta finca tiene todas las variedades que a él le interesan, ¿cierto? Es Entonces, como, no es un, es como un parque botánico de café. sí, él no tiene un laboratorio tecnificado donde cuida las semillas y digamos, las intenciona, no. Es un cultivo de café y de ahí retoman la semilla y hacen el mismo proceso artesanal. Aquí existen unas fincas de grandes productores que se conocen como fincas jardín de varietales. Hay tal vez una aquí en la ciudad, dentro de la ciudad de Medellín, estamos en la provincia de Antioquia. En esta ciudad hay una finca que hasta hace una década tal vez tenía 40.000 árboles de café. Ahora 40.000 puede ser, sí, algo así, 60.000 árboles, si no estoy mal. Y esta finca cambió la generación llegaron los jóvenes, los hijos de los caficultores y le giraron la vocación a la finca. La convirtieron en un centro de estudios de café y tienen muchas variedades de café y ahí vienen turistas a conocer todos los procesos de café. Ellos también producen y venden café de especialidad, pero el principal atractivo es que coleccionan en esta finca el café. Entonces, existen laboratorios, claro, por supuesto, y las personas que se dedican a los grandes volúmenes, sí les interesan estos procesos más estandarizados, pero en los lugares donde nosotros estamos, las semillas circulan de una forma más artesanal. ¿Vosotros creéis que algún día la Federación Nacional de Cafeteros llegará a elaborar semillas que no sean productivas genéticamente? Es decir, que tú las plantes, pero el fruto que aparezca no tenga capacidad germinativa, ¿o eso creéis que eso no se cumplirá? Eso aquí en Europa, ¿sabéis qué pasa con el maíz? Es decir, el maíz que sembramos no tiene capacidad germinativa, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que algún día llegará ese momento en que la federación decidirá manejar ese tipo de simientes, o creéis que eso está muy lejos? En mi caso particular creería que está lejos, sobre todo porque se aleja, tiene mucha distancia esta práctica de las políticas que fundan la federación, independiente pues de su funcionamiento o no.
Tendría que ser un caso en que la economía esté bastante compleja probablemente, pero no creo que sea de esta manera. Sé que sucede con otros casos, por ejemplo, Lon Jaime nos cuenta que el aguacate ya se está generando este tipo de prácticas. Al momento en el café no conozco, no creo que aquí llegásemos a eso. Y hay otro elemento y es que los bancos de semillas no están centralizados en la federación. Entonces, eso permite que se pueda sobrevivir frente a este tipo de prácticas economicistas que se buscasen. Eso, inclusive lo que planteas es una buena advertencia. Me prende una alarma frente a la necesidad probablemente de tener un banco de semillas mucho más grande que en un caso eventual, cuando suceda esto, pues pueda tener esta autonomía. Es que os lo he preguntado porque en uno de los vídeos que he visto, tengo que decirles que me he pegado toda la tarde viendo vídeos de café de Colombia, pero porque esto es una droga, esto uno empieza y no, en fin, más vale que no empiecen ustedes. Y entonces hacían referencia precisamente al hecho de que el agricultor no tomara semillas y las guardara y las plantara, ¿sí? Porque entonces, claro, la variedad de varietales acabábamos en la... ya no era homogénea, ya no era de especialidad, en fin, daba su argumento. Claro, a mí automáticamente me ha venido a la cabeza el hecho de que aquí hace años ya que lo que es la parte de la germinación se la han llevado por delante. Es decir, antiguamente el trigo, tú lo sembrabas y podías recolectar trigo y tenías simiente de trigo, ¿no? Y podías tener fincas especiales, pero muchas de esas variedades ya han desaparecido, ya no es posible. Bueno, por terminar, porque si no os voy a machacar toda la tarde y no era mi intención, de verdad, pero como habéis sido tan dispuestos que diríamos aquí en la tierra, pues os lo agradezco mucho. Mi última pregunta sería, vosotros como consumidores, eh, bueno, cuando consumís café, ¿lo consumís en expreso, en filtro o en Chemex o en qué lo consumís? O en chino como lo hacía mi madre y mi abuela en la, en la sopera y después lo pasaba por el calcetín. ¿Cómo lo consumís? Porque claro, porque vosotros, perdonad una cosa, porque vosotros tenéis el lujo de tomar un café de calidad, es decir, podéis seleccionar la métrica, ¿sí? Podéis quitar los granos rotos, podéis quitar los granos deformados, sabéis si el lavado ha sido correcto, es decir, vosotros podéis tomar el mejor café del mundo, desde luego. Eh, entonces, pero os falta la última parte, ¿cómo tomarlo? Sí, dale, dale, León, dale, adelante. Bueno, en mi caso, pues hemos experimentado bastantes métodos, pero yo me quedo con un filtrado en dripper origami. Me parece que genera las notas más limpias, permite además hacer un ritual, la lentitud, la calma de observar cómo se filtra el café gota a gota, resalta mucho los olores y los sabores. Para las variedades que tenemos nosotros, a mí me parece que es el mejor método. Eh, Nosotros, de hecho, nos reunimos con frecuencia en la semana a tomar café de los amigos, porque consumimos cafés que van produciendo los amigos. Ayer justamente me trajeron otro y lo probamos y ensayamos distintos métodos. Es el que más, el único que no me ha gustado mucho es uno que me dieron en un recipiente que viene de una piedra volcánica del monte Fuji de Japón. El que tiene este filtro acá es pues un influencer y él fue hasta Japón a comprar este filtro y bueno, era la sensación y se gastó pues bastante dinero en su viaje, trajo muchos métodos y trajo café, bueno, trajo cosas, pero me parece que dejaba trazas de como a minerales, no sé si era una inducción cognitiva o si ese filtro le genera algún residuo ahí que no, en el sabor que a mí no me gustó. Entonces, yo le recomiendo el origami, que es básico y le resalta todo al café. Para cerrar mi intervención, Eliseo, muchísimas gracias. Te vamos a hacer llegar unas muestras para que prueben nuestros cafés. Muchas gracias. Pero me quedaba otra pregunta más final, pero bueno, Ah, bueno, no, entonces sí, ahorita la no, respondo, Marlon. Marlon. Sí,
Sí, en mi caso particular depende del café. Por ejemplo, el café que produce León Jaime, que es el café El Tigre, que es un café de puntuación de 89, me gusta mucho un método filtrado. Puede ser V60, puede ser origami, me gustan sus notas. En mi caso, café Camino lo consumo con frecuencia y he encontrado que la mejor extracción del sabor dulce que puedo obtener es a través de la prensa francesa, con unos tiempos de 3 minutos aproximadamente antes de bajar el émbolo. Y no ha sido una impresión mía. De hecho, León Jaime hace poco lo probó y parecía que tuviese azúcar, pero no lo es, pero es un dulce delicioso. Entonces ahora estoy en esta. La que menos me gusta es la moca o la prensa italiana. Pero en casos de que tengo que salir al trabajo rápido, es el método que encuentro más práctico en su momento. Creo que pierde un poco las notas del café. Tal vez no tengo mi boca muy entrenada y siento que el sabor del cuerpo tan fuerte le roba algunas notas. Será cuestión también de entrenarme. Sí, sí, no, no, yo personalmente estoy de acuerdo. Y ya la última pregunta, perdona, León, la última pregunta es el tueste. Vosotros sabéis que aquí en España hay una forma de tomar café que es torrefacto, que es mezclando azúcar con café. No sé si lo sabéis. Sí, tú, León, lo sabes. Que es una atrocidad, pero es una atrocidad que tiene una justificación histórica. Y ahora no os la voy a contar pero la tiene cuando, bueno, os la voy a contar, cuando había cupos de compra de café, cuando España estaba, pues bueno, menos desarrollada económicamente, ¿eh? El café era una bebida de lujo. Bueno, aquí se tomaba café solamente los domingos, solo. Y las personas mayores, solo. Y a veces se mezclaba con cebada tostada. O sea, que venía. Entonces, ¿qué se hacía? Se añadía azúcar para que cundiera más. Cundir, ¿entendéis la palabra cundir? Para que fuera más abundante. Entonces, el café torrefacto aquí cada vez se va tomando menos porque desde el punto de vista sanitario, nutricional es poco recomendable, sobre todo si bebes mucho café. Pero la pregunta es, ¿a vosotros qué tipo de tueste os gusta? ¿Medio o bajo? Porque supongo que con las variedades que trabajáis, el alto ni lo tocaréis. Efectivamente, el alto no está en nuestro estándar. En mi caso, medio es el mejor tueste que hemos podido encontrar y que gusta mucho también al mercado. Este es con el que generalmente trabajamos. El alto es un pecado acá, es pecado, es dañar el café. Siempre medio y estuvimos experimentando hace poco con bajo, mirando pues unos japoneses con bajo, pero no nos gustó, o sea, no tenemos todavía esa habilidad desarrollada. Parece que es una cosa ya muy refinada, pero no, incluso lo tostó creo que fue un danés, algo así, porque aquí pocas personas llegan a, digamos, atreverse a esa experiencia, seguramente, pero aquí en esta ciudad, poco. Entonces lo experimentamos y no nos, el, ar- el aroma y la fragancia del café cambió, a pesar de que era el mismo café nuestro. Y no era agradable para nosotros. No, otras personas lo probaron y les gustó. El sabor sí está bien, pero el aroma y la fragancia no quedaron bien. Entonces sí, por ahora medio, tueste medio y molienda media. Muy linda media. Claro, para el filtrado. Para el origami, es fundamental. Bueno, pues ya ven, les tengo que recordar a los que nos están viendo desde España que el café mayoritario que se bebe aquí en España, por desgracia, es vietnamita, que es, pues dentro de todo lo que se produce y con todos mis respetos para los pobres vietnamitas, el peor café probablemente del mundo porque es fundamentalmente robusto y de poca calidad. Y estos señores de Colombia, cuando vean ustedes que en una cafetería aquí tienen café de Colombia y de grano, de malla, que dicen ellos, que de granulometría, que ven el grano desde lejos, entonces piensen que pueden llegar a tomar un buen café. Claro, evidentemente está que el barista no acabe derrotando el café de calidad, que estos señores se preocupan en producir, lo que ya lo han escuchado, la cantidad de mimo y de trabajo que implementan para llegar a obtener un café de calidad, pues que el barista sepa respetar todo ese trabajo
que tan importante es. Marlon, León, Josué, que no está, mil gracias por atendernos, porque os podemos garantizar que los que somos de aquí, dentro de la Asociación de Metres y del Club del Barman, y que estamos metidos en el tema cafetero como baristas, pues hemos disfrutado, yo he disfrutado mucho, y los que lo vean lo van a disfrutar mucho, porque de verdad vuestro trabajo es digno de elogio por muchas razones, porque lleva un trabajo físico importante, pero sobre todo lleva un trabajo de mucho cuidado, de mucha atención, para que al final, bueno, pues el producto sea como vosotros queréis, ¿no? Que es de una calidad excelente. Y bueno, los que estamos aquí en el mundo barista, os podemos garantizar que lo que hacemos desde hace años, y a mí me introdujo dentro del mundo barista una persona que ha viajado mucho por vuestra tierra, por Colombia, Alejandro Salvo, con Cafés A&S, pues desde luego hace falta personas como vosotros para que cuiden esa producción, y que nosotros lo que hacemos es intentar convencer al público en general, el consumidor, que más vale tomar una buena taza de café de calidad, y independientemente del precio, porque la cuestión no es el precio, porque al final, si uno hace el escándalo, los 120 kilos de la burra o del macho o del caballo cargado hay que pagarlo, porque si no, al final no se puede sostener el tema. Y es algo que tenemos que aceptar todos, de una forma u otra. Y en ese sentido, pues intentamos, desde la labor de baristas, convencer al público de que el café siempre de calidad. Y bueno, pues mil gracias, Marlon, León, Josué, que se mejore, que estaba bastante fastidiado. Y hasta la siguiente, porque bueno, nunca se sabe cuándo nos podemos encontrar, en la red o fuera de la red. Claro que sí, luego de que pruebes nuestro café, el que te haremos llegar, seguro que nos encontraremos Perfecto, otra pues se vez. agradecerá, y os puedo garantizar que lo grabaré, haremos una cata diciendo las cualidades que tiene vuestro café, que seguro nos sorprenderá de todas a todas, seguro. Mil gracias. Y a todos ustedes, señores, gracias por seguirnos, gracias por difundir la cultura del café, que ya saben que es una cultura gastronómica importante, y que beber buen café ya saben que está asociado directamente con la salud. Así que no se preocupen por cuántas tazas de café toman, sino qué calidad de café toman. Así que hasta la siguiente. Gracias por estar allí. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.